pregunta, México no va a poder entonces demandar pues legalmente a fabricantes de arma, esto tras una desestimación de la Suprema Corte de Estados Unidos. Es un fallo lamentable, pero previsible. Uh-huh. Desde hace tiempo se percibía que la correlación de fuerzas en la Suprema Corte, en la Casa Blanca, en el Congreso, en la opinión pública, era desfavorable a las restricciones a la libre comercialización de armas, sobre todo fusiles de asalto que adquiere el crimen organizado en los Estados Unidos y que utilizan en estas guerras de carteles en México. Entiendo que el gobierno de México sabía perfectamente que este era un fallo posible y querían utilizar esta negativa como un arma de negociación en la mesa bilateral de seguridad entre México y los Estados Unidos. Lo cierto es que Estados Unidos han tenido varios incumplimientos a lo largo del tiempo. No han podido reducir el consumo, se mantiene en niveles excepcionalmente altos. Tampoco han logrado generar esquemas eficaces para el blanqueo de capitales. Y finalmente se da este revés, en el que el presidente Donald Trump se había comprometido con la presidenta Claudia Sheinbaum a apoyar para reducir el envío de armas de Estados Unidos hacia México. Cada vez que México tiene un presunto incumplimiento, vienen sanciones y amenazas arancelarias. Uh-huh. Entonces creo que ahora la pelota está en la cancha del gobierno de México, tendría que confrontar a los norteamericanos con este hecho. Si hay una voluntad de parte de ellos de combatir de manera conjunta el narcotráfico, pues ellos no están haciendo la parte que les toca. Uh-huh. No aportan recursos, como en su momento lo fue la iniciativa Mérida o la iniciativa Bicentenario para el combate al narco. Tampoco reducen el consumo y ahora también la Suprema Corte niega la posibilidad de establecer restricciones a la comercialización de armas de Estados Unidos a México. Entonces, ¿qué están haciendo los norteamericanos? Lo que están haciendo es pedirle a México que México haga el trabajo sucio. Todo prácticamente, ¿no? Háganla como ustedes puedan. Ahora, ¿cuál es el argumento para este fallo, David? ¿Por qué entonces se da y con qué argumentos? Creo que ahí cometió el gobierno de México un error al momento de responsabilizar a las empresas fabricantes de armas del uso final de las mismas. La litis de la demanda tenía como eje central temático el hecho de que las armas vendidas en Estados Unidos provocaban muertes en México. Y al final la Corte norteamericana desestimó este argumento. El equipo jurídico de abogados que asesoró a México en este tema contempló la posibilidad de que la Suprema Corte fallara a favor de México, tal y como lo ha hecho en los casos, por ejemplo, de vehículos que tienen algún defecto y que provocan accidentes en las carreteras. Uh-huh. Como en estos casos sí hay jurisprudencia en Estados Unidos y se han ganado casos muy importantes. Los consumidores norteamericanos han logrado imponer sanciones importantes a las grandes empresas que fabrican un tostador, un vehículo, un celular. Cuando hay afectación final al usuario, pensaron que podía ocurrir esto en el caso de México, pero la afectación que se da en el caso de las muertes, asesinatos que ocurren, se dan en México, no en Estados Unidos. Uh-huh. Algo diferente a lo que sería un accidente por un vehículo de la Chevrolet, de algún ciudadano que se accidenta en una autopista en Los Ángeles, digamos. Uh-huh. Entonces creo que ese fue de fondo el error que cometió el equipo jurídico mexicano. Varios juristas de nuestro servidor señalaron desde un arranque que este iba a ser un problema que no necesariamente iba a salir favorable al gobierno de México, y lamentablemente así sucedió. Válgame, son esas lagunas que decimos luego también están o interpretación. Bueno, a ver, pero bueno, tenemos también un antecedente, David, de que, por ejemplo, en el 2021 ya el gobierno de México había presentado unas demandas masivas en contra de algunas empresas. ¿Qué pasó con esas demandas? Los gobiernos demócratas, el gobierno demócrata de Biden, Barack Obama, en su momento también frente a estos casos muy conocidos de francotiradores solitarios que empiezan a abrir fuego indiscriminado, de manera indiscriminada en contra de estudiantes de un plantel, de ciudadanos en un centro comercial, de personas que asisten a un parque. Debido a estos casos de escándalo que ocurren de manera cíclica en los Estados Unidos, los gobiernos demócratas habían solicitado de manera insistente, ya sea cabildeo en el Congreso mediante demandas, poner restricciones a la comercialización de armas, pero esto no se pudo. En su momento
los propios fabricantes de armas aportaron recursos a la campaña de Donald Trump. Donald Trump, de hecho, también es contrario a la restricción de comercialización de armas. No están dadas las condiciones para avanzar en esta vertiente. Ok, bueno, pues ahí está. Entonces, ¿qué sigue para México tras este fallo, David, desde tu punto de vista? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo va a negociar? Entonces, el tema de seguridad también, porque pues siempre era un tema que se ponía sobre la mesa, ¿no? México ha tenido una actitud obsequiosa, consecuente, prácticamente acata las directrices de Washington en materia de seguridad migratoria, y esto bajo la amenaza arancelaria. La pregunta que todos nos hacemos, y ahora que los Estados Unidos no cumplieron en la parte que les tocaba, ¿de qué manera se puede compensar esto? Creo que habría que endurecerse en la negociación con los norteamericanos. No tiene sentido desde mi punto de vista mantener esta postura de brazos caídos, esta postura débil y de aceptación de las directrices de Washington en materia de seguridad, cuando Washington no hace la tarea. Entonces creo que habría que confrontar a los Estados Unidos de manera directa con este fallo que limita las capacidades para contener las armas que se venden en Estados Unidos a México, porque de otra manera mantener esta postura obsequiosa hacia los norteamericanos no tiene ningún sentido. Y aparte, como han señalado, pues allá no hacen campañas para reducir el consumo, no aportan tampoco recursos económicos. El panorama entonces está muy difícil, significa que va a estar muy complicado que toda esta problemática que lleva a una cosa y a otra, pues se reduzca, ¿no? Sí, los norteamericanos quieren que México haga el trabajo sucio, el trabajo que ellos no pueden realizar. México no tiene como tal un problema de consumo de fentanilo. Sumarnos en esta guerra contra el fentanilo genera un México más inseguro, y es únicamente para atender la petición, la exigencia de Washington en ese sentido. Pero desatendemos otros temas como la extorsión, por ejemplo, el robo de vehículo, otros delitos que sí son importantes en México, y no el consumo de fentanilo, que es importante, pero para los norteamericanos. Porque ya prácticamente se da, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí está. David, agradecerte infinitamente la oportunidad de platicar contigo esta mañana sobre este tema. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Gracias, así con mi nombre en Facebook, en X y en TikTok. Perfecto, muchísimas gracias, un placer saludarte esta mañana desde acá, desde Radio Sonora, David Saucedo, él es especialista en seguridad pública. La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió ayer que el gobierno mexicano no puede demandar a las empresas fabricantes de armas estadounidenses por su presunta responsabilidad en la violencia con el crimen organizado que se da acá en nuestro país.